fructíferas, lluviosas. Esto siempre es una bendición de los tiempos, y más en los tiempos que estábamos pasando de sequía. Así que todo favorable, todo positivo. No podíamos tener mejor marco que una buena lluvia, pero estando guarecidos aquí. Y por supuesto, dar las gracias a Juan Miguel, a María Jesús, en fin, a toda la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, que siempre tiene la gentileza de invitarme. Yo encantado de compartir, pues bueno, cosillas que me sé y que creo que a todos vosotros pues os puede servir, o por lo menos aprender todos, ¿no? Yo creo que en el fondo estamos aquí para eso, para aprender. No digo aquí, no me refiero aquí físicamente, sino en este planeta. Y bueno, y en este caso pues he querido recoger un poco testimonios de un tema que a mí particularmente me apasiona, y creo que también a todos los que estéis aquí, que son los objetos de poder. Y tendríamos que empezar por ahí, por lo que es un objeto de poder. ¿Algunos de los aquí presentes me podríais decir un objeto de poder antes de que empiece señalando alguno que otro? Un objeto de poder, así. Por ejemplo, esto, la búsqueda de lo sagrado, por lo tanto tiene que ver con lo sagrado. ¿Algún objeto de poder que se os ocurra y que no sea Manuel el que lo diga? Como no sea el Santo Grial. Por ejemplo, muy bien, el Santo Grial sería un objeto de poder. ¿Alguno más? ¿La? Un amuleto. Sí, pero estamos hablando La lanza de Longinos. algo con más... Sí, efectivamente. La sábana santa La sábana santa puede ser también. podría ser un objeto de poder, claro, porque está muy buscada, es una reliquia, pero no es una reliquia cualquiera, es una reliquia como la madre de todas las reliquias asociadas a Cristo. Esos serían objetos de poder que han sido buscados y que se considera a través de la tradición o a través de las leyendas o sencillamente de la sabiduría popular, que ese tipo de objetos, el poseerlos, pues te da una posición de privilegio. Son objetos que han sido tocados o han tenido la posesión de algún personaje célebre, de algún personaje sagrado, como puede ser el caso de Jesucristo, el caso de Santo Grial, la sábana santa estarían asociados directamente a Jesucristo, igual que el Arca de la Alianza estaría asociado a Moisés. Es decir, personajes que por el mero hecho de su existencia y sobre todo de su biografía son objetos que adquieren una cierta sacralidad, un cierto poder energético, y aquel que lo posea, de alguna forma posee una sabiduría y está también asociado esos objetos a un destino. Ahora lo iremos viendo con muchos de estos objetos, que aquí tenéis, por ejemplo, yo los he dividido en 3 categorías, están asociados también a un cierto poder sagrado, a un destino de la humanidad y también personal de aquel que los posea, y a una serie de, vamos a llamarlo así, de bendiciones otorgadas por el propio deseo, pero también maldiciones, no lo olvidemos. Fijaros, dentro de las espadas o armas mágicas he puesto unos cuantos objetos de poder. Algunos ya no existen, forman parte de la mitología, como puede ser la espada de Agamenón, la lanza de Aquiles. Agamenón y Aquiles, ya sabéis, muy asociados a la guerra de Troya, la lanza de Heracles o de Hércules, el cuchillo venenoso de San Pablo, la espada de Atila, Excalibur, como no, con Arturo, Durandarte, la espada de Galgano, el martillo de Thor, o los vimanas, que serían este tipo de artefactos aéreos o voladores que se describen en las sagas hindúes. Bueno, pues ahí tenéis, estos serían objetos de poder, algunos los comentaré, no todos, porque ya solo con esta lista nos daría para una charla. Imagino que los de aquí posiblemente conoceréis, yo creo que la lanza de Longinos, ¿no? Que esa sería una de las lanzas más... bueno, la lanza de... También no la he puesto porque la he metido en otro lado, aquí, por cierto, dentro de la lanza de Longinos, dentro de las reliquias judio-cristianas, esa me imagino que si la conoceréis, por todo lo que se asocia al poder de que el que la tenga, pues también tendrá el destino del mundo en sus manos. El Arca de la Alianza, la Mesa de Salomón. Es que pongo destino en estos 4 objetos, porque estos 4 objetos la leyenda también asocia que su poseedor también tendría el destino del mundo. Y perderlo también es perder la vida. Sería la lanza de Longinos, sería la piedra de Escón, la mesa de Salomón y las calaveras de cristales. En otras piedras de atributo sagrado, lo que entraría. Esto es un simple análisis y clasificación que yo he hecho a nivel personal. Por supuesto, se podría meter muchísimos más objetos que tendrían esa consideración de objetos de poder. Objetos de poder casi siempre dentro de un marco sagrado. Y cuando digo de un marco sagrado, no solo me refiero al marco cristiano, al marco judío-cristiano, que
nosotros pertenecemos dentro de nuestra tradición, sino también al marco pagano, ¿no? El caso del martillo de Thor tiene que ver con las sagas nórdicas y con la mitología escandinava. Pero hay de todo. Chintamani estaría relacionado también con el Tíbet, con las sagas indias, etcétera, etcétera. Los objetos de poder no conocen religión, ni conocen fronteras, sino que abarcarían prácticamente todo el orden mundial y serían aquellos los que, digo, en la tradición consideran que su propia posesión, por el hecho de que ese objeto es más que un talismán, es como una especie de potenciador de la energía, aquel que lo obtenga, pues tendría gran dominio del mundo y una gran sabiduría. Por eso han sido buscados, por eso han sido codiciados. Claro, objetos de poder tienen mucho también con el simbolismo. Muchos de los símbolos que nosotros tenemos como ya asociados dentro de nuestro inconsciente colectivo tienen mucho que ver, por supuesto, con estos objetos de poder. La copa hierarquia, que estaría asociada al mundo de la farmacia, la vara de Asclepio, la medicina, y el caduceo de Hermes, que tiene que ver con el mundo del comercio. Este serían, en su momento, si los hubiéramos tenido, si hubieran llegado a nosotros, objetos de poder. Han desaparecido, si es que alguna vez existieron, pero su símbolo está marcando también un mensaje. Y cuando aparecen estos signos, es mucho más, ¿no?, que un símbolo. Nos está indicando de que la vara de Asclepio, aquel que la tenía, era una vara de poder, era un bastón de mando, por lo tanto, tenía un poco el dominio o la potestad de la sabiduría en cuestión de medicina. Igual que pasa con el caduceo de Hermes, que era un poco lo que le permitía, veis que hay unas alas que eran las alas que tenía Hermes o Mercurio para desplazarse a cualquier lugar del mundo. Bien, estamos hablando de símbolos, pero que nos están transmitiendo una especie de herencia ancestral siempre asociada a objetos relacionados con dioses o semidioses o héroes. Por eso también un poco la sacralidad de estos objetos, porque muchos de ellos están relacionados con personas, vamos a llamarlas así, históricas, pero hay otras que están asociados con seres divinos, con auténticos dioses. Y claro, tener un objeto que viene de los cielos o que estuvo en manos de un dios, pues hombre, eso no está al alcance de cualquiera y por eso ha sido buscado. Muy bien, pues vamos a entrar dentro de una de esas categorías, de esos tres bloques que os he comentado, por ejemplo, las espadas y las armas mágicas, ¿no? Aquí tenéis como una especie de representación de una espada clavada en la piedra. Si vemos una espada clavada en la piedra, automáticamente ¿a qué lo asociamos? A Excalibur, ¿no? Pero, claro, el rey Arturo. Pero si yo os dijera que Excalibur y toda la cosmovisión que hay alrededor de Excalibur y el mito artúrico es una invención que está tomada de un hecho real y de una espada que realmente sí que está clavada en la roca. Pero bueno, antes voy a hablar de otra para abrir boca. Esta posiblemente no la conozcáis. Este es un libro que os recomiendo que leáis, muy poco conocido porque está indicando un tipo de reliquia que fue codiciada, entre otros, por el mismísimo Franco. Estoy hablando de la espada de San Pablo. ¿Habéis oído hablar antes de la espada de San Pablo o cuchillo de Nerón? No. ¿Verdad que no? Sí. Bueno. Y sin embargo, Franco estuvo detrás de esa espada, de ese cuchillo. Ahora os lo enseñaré. Ya sabéis que todos los, vamos a llamarle emperadores, reyes, dictadores, magnates, les gusta tener también esas insignias de poder porque consideran que esos objetos de alguna forma sustentan también su poder y su soberanía. Bueno, pues Franco se enteró de la existencia de esta espada de San Pablo y este investigador toledano, Rodríguez de Gaspar, un chaval majísimo que conozco y además que está haciendo otro tipo de investigaciones también muy punteras, pues fue siguiendo el rastro. Entonces dice, bueno, ¿cómo puede ser que esta espada de San Pablo esté en España, haya llegado en España? Incluso estaría ahora depositada en un lugar que os comentaré. ¿Y cómo puede ser que sea tan desconocida? ¿Cómo puede ser que la gente no la conozca siendo un objeto tan buscado y venerado por Franco? Igual que Hitler, por ejemplo, buscó y veneró la lanza de Longinos. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues siguiendo el rastro, se da cuenta, bueno, más o menos os ubico un poco cronológicamente, sabéis que San Pablo es un mártir que muere decapitado, más o menos entre el año 67 y 68, decapitado por una espada y por orden de Nerón. Entonces, desde ese momento, tanto la cabeza de San Pablo como la espada se convierten en dos objetos o dos reliquias. La cabeza, que se conservó durante un cierto tiempo, y la espada, que dicen que también se conservó y que fue pasando de mano en mano hasta que, por esos azares del destino, llega, ni más ni menos que a España, llega a Europa. Es un regalo que hace un papa de Roma al arzobispo primado de Toledo.
era gente del Albornoz. Y desde ese momento, del siglo XIV, pasó, ya digo, de monasterio en monasterio, hasta que llegó al monasterio de las Jerónimas de San Pablo, que supuestamente tenían el original de esta espada de San Pablo. Y Franco, que se enteró, dijo, yo la quiero. O sea, como es un dictador, digo, pues, cosas que se te antojan para mí. ¿Lo consiguió o no lo consiguió? ¿Es la espada realmente de San Pablo o no es la de San Pablo? ¿Qué pensáis? Siempre hay mucho mito, mucha leyenda en todo esto. Esta sí. Esta es la espada de San Pablo, este es el manuscrito donde llega aquí y donde luego se hace una reproducción y dicen que esta sería la original. Como veis, para los que entiendan de armas, esto es un falchón blanco del siglo XI, porque este tipo de espada, que aquí la veréis con más nitidez, este es un tipo de espada que se usó en la Edad Media a partir de esa época. Tampoco duró demasiado, en el siglo XIV ya prácticamente no se usaba este falchón, esta espada corta, ¿no? Y además con filo curvo. Claro, ya con esto ya os he destripado un mito, porque si la espada de San Pablo es un falchón del siglo XI, difícilmente la pudo haber tenido el centurión que le rebanó el cuello a San Pablo. Bueno, eso no quita para pensar que este falchón, esta espada, este cuchillo de Nerón, como así se le llama, haya sido reverenciado y haya sido custodiado por mucha gente. Muy bien, llega a Toledo y el original de esta espada se supone que se conserva en este monasterio. Antes se conservó en el monasterio de la Sirla, que es otro monasterio de Castilla-La Mancha, pero bueno, llega la desamortización de Mendizábal, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Todos los bienes eclesiásticos o bien se venden, o bien se expropian, o bien se roban, y esta se esconde la espada, porque ya desde entonces estaba considerada como una auténtica reliquia, ni más ni menos, de la época de San Pablo. Luego, con el tiempo, pasa al monasterio este que os he dicho, de las Jerónimas de San Pablo, hasta el año 1936. Guerra civil, los milicianos en Toledo van entrando en las iglesias, generalmente para apropiarse de cualquier cosa que tenga oro, que tenga plata, o sencillamente para destruir las cosas que a ellos no les interesan, y la guardan. Entonces, la leyenda dice que esta espada, las monjitas la depositan, la esconden en uno de los pozos, de los 3 pozos que tenía este monasterio y que tiene. Bueno, hasta ahí más o menos la historia de una forma rápida. Franco se entera que esta espada está en un convento toledano y manda a buscarla. Hace 2 expediciones, una en 1950 y otra en 1967, en las cuales, según dicen, no la encuentran. Pero en 1967 lo que hace la Real Fábrica de Armas de Toledo es que, como teníamos el manuscrito, más o menos la forma que tenía esta espada, porque la espada ya no se encuentra por ninguna parte, fue muy bien escondida, o sencillamente pues alguien la robó y está en paradero desconocido, lo que intentan es hacer una copia, y hacen una copia a Franco. Y esta copia, esta espada, que para él dice, bueno, la que no tengo el original, dice que no tiene el original, se queda con él. Bueno, realmente hace 2 copias, la Real Fábrica de Armas, una para él y otra para el cardenal primado de la Catedral de Toledo, que en aquel momento era Tarancón. 2 espadas. Tarancón no la acepta, no la quiere. Sabe que es una copia que no le sirve para nada. Y tampoco creen este tipo de reliquias falsas. Pero Franco sí. Y Franco, desde ese momento, sea la original, porque hay versiones que realmente se queda con la original y la copia se la dan a otro, sea la original o no sea la original, tiene 3 reliquias que para él son fundamentales para el gobierno de España. ¿Sabéis qué 3 reliquias son? Una sería, evidentemente, el cuchillo de Nerón, ¿vale? Sea falso o no sea falso. Esto le servía, según él, para gobernar por la rectitud eclesiástica, espiritual y católica a España, pero tenía otras reliquias. ¿Qué otras reliquias tenía Franco? El brazo, Objetos de poder, claro. el brazo incorrupto de Santa Teresa. ¿El brazo o la mano? La mano y muñeca. La mano, no sé, el brazo es verdad que está incorrupto, pero está en otro lado. La mano. Pero bueno, sabiendo que es Franco, ¿es la mano derecha o la mano izquierda? Parece una pregunta baladí, pero no es, ¿no? ¿Qué mano es la que tuvo Franco durante 40 años en su despacho y que, según él, le servía para tomar las decisiones más importantes? La izquierda. A ver, levantamos la mano los de la derecha. En mi lado derecho levantan más la mano derecha. Levantad la mano los que piensan que es la mano izquierda. Uy, qué poquitos. Hay gente que se abstiene, por lo que veo. Ahí le tenéis a Franco con
izquierda. Efectivamente. Curioso, ¿no? Parece paradójico. Siempre hay que Bueno, es la mano que encontró. Pero está en un espejo la... Y es la que Si es la imagen de un espejo en la del derecha. monasterio de Ronda, en Málaga, ¿vale? De hecho, Si la fotografía. aquí tenéis otra imagen mucho más clara, que lógicamente pues está en un relicario que tiene forma de mano, pero en el interior está esa mano amojamada. Y luego, cuando Franco muere en 1975, al año siguiente, esta mano es devuelta a las monjitas del monasterio de Ronda porque la estaban reclamando. Ya que no está él, que nos vuelva, y ahí es donde la podéis ver. Así que tenemos ya dos reliquias que tenía Franco para el buen gobierno espiritual de España. El cuchillo de Nerón, tenemos la mano izquierda incorrupta de Santa Teresa de Jesús y nos falta otra reliquia que él tenía también a buen recaudo. Está más complicada, es para nota, ¿eh? El manto de la Virgen del Pilar. Uno de los mantos, porque tiene muchos, pero en concreto este que tiene la bandera de la Falange, de España y de todo eso, ¿no? Dice que esto para las enfermedades, cuando tenía alguna enfermedad o alguien cercano, le ponía el manto por encima y mano de santo, y nunca mejor dicho. Bueno, como veis, cada uno luego tiene sus objetos de poder, los que se lo pueden permitir y los que no, pues tienen un pequeño talismán, tienen una pata de conejo que también sirve, ¿no? O una medalla de sangre. Pero antes os dije, cuando hablamos de Excalibur, que a lo mejor esta leyenda, que tanto se ha popularizado y que incluso hay películas de Arturo con la espada, ¿no? Extrayéndola de la piedra o bien recogiéndola de la dama del lago, pues es muy conocida, pero el origen es un origen anterior y es un origen real. Cuando digo anterior, a ver, Arturo tuvo una existencia alrededor del siglo V o siglo VI, pero sin embargo siempre se la asocia en todas las sagas al siglo XII, siglo XIII, ¿no? Obviando ese detalle histórico, que se lo cargan siempre, da igual. Es verdad que Arturo existió, pero no fue el que fue, ni tuvo una mesa redonda con 12 paladines, todo eso forma parte del ciclo del Grial o de la materia de Bretaña, como así se suele denominar, con unos cuantos autores que van añadiendo cosillas. Pero el que añade el elemento de esa espada, porque la espada sí se cita, una espada de poder, que las espadas eran más que armas, ¿no? Era un poco ese linaje que se transmitía de padre a hijo, y una espada bien forjada, pues era una espada que te daba esa titularidad, ese poder, esa legitimidad. Bueno, pues resulta que en el año 1180, y nos vamos a la Toscana, nos vamos a Italia, existía un personaje que se llamaba Galgano Guidotti, un caballero, una persona joven, en aquel momento tenía 32 años, pues una persona totalmente desenfadada, un vividor, que tan pronto guerreaba, como iba de borracheras, como tenía novias por todos los sitios, ¿no? Y le daba igual, o sea, tenía una vida poco disipada, lo cual a los padres no les gustaba demasiado porque veían que este chico se iba perdiendo. Hasta que un día, la madre rezando, porque hay mi hijo Galgano, que se me va a perder. Rezando, en una de estas aventuras se le aparece el arcángel San Miguel. Y le dice, hijo mío, si quieres ir al cielo, ya sabes, tú eres un guerrero, tienes dinero, tienes fama, tienes poder y tienes todo tipo de riquezas, pero puedes tratar tu alma. Así que cambia de vida o lo vas a tener muy mal. Y él dice que no puede cambiar de vida, que ya tiene ese modus vivendi, y coge la espada, dice, es tan difícil que yo cambie como que esta espada penetre en esta roca, ¿no? Entonces coge y con la espada intenta penetrar la roca con su idea como de romperla, pero lejos de romperla, atraviesa la roca como si fuera mantequilla. Claro, Dios se queda ahí totalmente asombrado. San Miguel no, porque claro, no les tengo mejor. Y esa espada entra en la roca, claro, evidentemente, ahí Galgano se convierte, dice, bueno, esto ya es un milagro potente, ¿no? Y se hace eremita, deja su vida disipada, se hace eremita, y en el lugar donde queda clavada la roca, construye un pequeño eremitorio con unos cuantos amigos, cofrades, e incluso va a Roma para pedir la correspondiente autorización al Papa, que se la da. Entre medias hay tres frailes que entran en la choza y queman la choza para que no exista ningún vestigio de Galgano, pero los tres frailes sufren distintos percances, uno de ellos incluso es devorado por unos lobos y solo le quedan los brazos.
Y digo, solo le quedan los brazos y va a traer la imagen, ¿no? Porque esos brazos momificados están dentro de un relicario en este convento, en este santuario de Montesiepi, que es donde ocurre este milagro, Montesiepi, en la Toscana, en Italia. Bueno, pues la espada, a día de hoy se puede ver esa espada que se clavó en 1180 y él vive un año más. En 1181 Galgano muere y rápidamente pues, es elevado a la santidad y de hecho ahora es San Galgano, ¿no? Bueno, muy bien. Fijaros, esto es un dato más o menos histórico, ya sabéis que las leyendas siempre exageran, pero lo que sí está claro es que si veis el santuario de Montesiepi, veréis que ahora lo han recubierto con una especie de plataforma y de metraquilato, porque siempre hay algún imbécil que intentó sacar la espada y rompió la empuñadura. Entonces, bueno, pues, para que no volviera a ocurrir, pues pusieron la empuñadura, por supuesto, pues, con pegamento y luego lo taparon para que no hubiera ninguno más que intentara emular a Galgano o que intentara emular a Arturo. Pero esta espada, ya digo, existe y aquí tenéis otra imagen. Y a partir de ese momento, acordaros que él muere al año siguiente, en 1181, por cierto, el año en que nace San Francisco de Asís, curioso, pues los monjes cluniacenses van transmitiendo esta historia, claro, pero una historia portentosa, ¿no? O sea, un caballero, un crápula, ni más ni menos que convertido, y que la espada había sido clavada, y que esa espada además la podías ver, que no era una leyenda etérica que se contaba por ahí. Entonces, esto se fue transmitiendo, sobre todo por ciertos sitios de Europa, en concreto por Inglaterra y por Francia, y ahí es cuando, desde mi punto de vista, toman el modelo para convertir la leyenda de la espada clavada en la roca con la leyenda de Excalibur, porque la primera mención que aparece de Excalibur clavada en la roca, donde tiene que sacarla el rey legítimo, que en este caso era Arturo, aparece en una obra de Robert de Boron, dentro del círculo artúrico, y Robert de Boron, una obra que se llama Merlín, es del año 1220. Es decir, que ha pasado tiempo suficiente para que la leyenda de Galgano se haya trasladado, se haya transformado y haya mutado, y en lugar de decir Galgano, han dicho esto es Arturo, porque ya Arturo ya empezaba a tener una cierta fama en el siglo XII. Pero dentro del círculo artúrico, sabéis que tiene varios caballeros, entre ellos 12, hay un caballero cuyo nombre parece que hace referencia a Galgano, que es Calwen. Calwen o Calván haría referencia, ni más ni menos, que a nuestro Galgano italiano. Bueno, lo cuento esto para que veáis un poco cómo va sufriendo la metamorfosis de las leyendas, y lo que nos quieren contar, al final resulta que esa espada sí que existe y sí que se puede ver, y es la auténtica espada de Excalibur. Luego la de Excalibur ya sabéis que se la inventa y nunca ha aparecido ninguna espada de Excalibur. Pero sí, en cambio, la de Durandarte, otra espada mágica, otra espada de poder. Durandarte se supone que es la espada que tenía Carlomagno, otros dicen que tendría su paladín, que era Roldán o Rolando, y era la espada que enarbola en la batalla de Roncesvalles, una batalla del año 778, donde la pierde junto con los francos, y la pierde a manos de Bernardo del Carpio, que la recupera y se la queda y dice, esta espada la tengo yo. ¿Por qué? Porque tener la espada era como cuando le cortabas la cabeza a alguien, ¿no? a un guerrero. Tenías un poco su poder, tenías su energía. Bueno, pues la de Durandarte, y aquí entramos en la leyenda, si realmente era una espada tan poderosa, unos dicen que pasa a Bernardo del Carpio, que por cierto, pues es un personaje fascinante que se podría hacer toda una saga, pero bueno, como es español, pues parece que nadie le hace caso, ¿no? Siempre se hace más caso a personajes extranjeros, pero Bernardo del Carpio sí que era de esos personajes medievales que protagonizó prácticamente todo tipo de batallas, incluida la derrota de Roldán en Roncesvalles. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que con esa espada, una parte de la leyenda, una variante, dice que Roldán, cuando ya se ve que está en los últimos momentos, antes de que quede depositada, ¿no?, en manos enemigas, dice que la lanza, ¿no?, con una fuerza hercúlea que tenía Roldán, y la lanza tan lejos, que va a parar, ni más ni menos, que al monasterio de Rocamadour, que está en Francia. Además, que tiene una Virgen Negra, y que allí se clavó. Ahí lo veis. ¿Ves? La espada. Es por ahí, aquí lo tenéis en grande, ahí se clava. Claro, a ver, solo hay 500 kilómetros de distancia. Si somos puristas y vamos a pillar, pues claro. Pero esta es la espada que decía de Durandarte, ya no está, ya la han quitado, ya está en un museo. Pues porque siempre ha habido algún imbécil que ha intentado subir ahí para desclavarla, igual que pasaba con la espada de Galgano, ¿no? Pero bueno, esta sería Durandarte, otra espada de poder que ahí quedó depositada. Y otra variante de la leyenda dice que no fue a parar al santuario de Rocamadour, sino que fue a parar al lago Carucero, que está en León, están las Médulas,
y que ahí estaría depositada y protegida por la Dama del Lago, con lo cual, ¿ves?, se entronca con el rito artúrico de la Dama del Lago. Así que en algún momento, si alguien es merecedor de esa espada, la Dama del Lago, la Undina, porque sería Caricia, tiene nombre, es el león, pues se la entregaría, ¿no?, con todos los beneplácitos. Claro, para que veas cómo son las leyendas. O bien la espada de Atila. Atila, en fin, esto lo cuenta su biógrafo Jordanes, Atila estamos hablando, ya sabéis, el rey de los hunos, nos vamos al siglo V, pues él decía que tenía una espada, pero no una espada cualquiera. Era una espada que, según la leyenda, era la espada de Dios, la espada de Marte, ¿no?, o la espada del dios de la guerra, una espada que según ellos había caído del cielo y que se la habían entregado precisamente para legitimar su poder, el poder de los hunos. Claro, cuando él muere, los hunos pues también prácticamente desaparecen. Y además muere, por cierto, en la noche de bodas. Le sentó mal, Bueno, pues la espada de Atila, si era la espada de Dios, fue enterrado cuando le entierran, además en un lugar a día de hoy desconocido, parece que desviaron el curso de un río para enterrarle y luego volvió otra vez a pasar el río por encima para que se borrara toda huella. O sea, no sabemos dónde está, pero bueno, dijeron hace poco, me refiero al año 2014, que en Rumanía se había desenterrado una tumba fastuosa de la época de los hunos y pensaban que podría ser la de Atila junto con la espada. Luego se demostró que no era así, pero para que veáis la importancia que tiene. Claro, si era la espada de Dios, ya sabéis, posiblemente hecha con acero meteorítico, pues por eso de alguna forma también le llamaban el azote de Dios. Sabéis que por donde pasaba no crecía la hierba. Entonces ahí se relaciona un poco. Él tenía una espada que vencía a los enemigos y efectivamente, mientras él vivió, fue invencible. Cuando él murió, esa espada, de alguna manera, perdió el poder. Y los hunos pues fueron desapareciendo. Entonces, mucha gente lo asoció también a esa pérdida de la espada porque a día de hoy está en paradero desconocido y posiblemente estaría en su tumba. Si alguien quiere pasar a la posteridad, que encuentre la tumba de Atila y desde luego será uno de los arqueólogos más reputados. Y dentro de esas armas, como no, el martillo de Thor, ¿no? Thor, el hijo de Odín, esta sería un martillo, un arma potentísima dentro de las sagas nórdicas que tenía muchas cualidades. De hecho, tendría una inscripción, ya sabéis que dentro de la factoría Marvel pues se están haciendo ya varias películas donde aparece, ¿no?, Thor con su portentoso martillo. Cualidades que tiene este martillo, que se puede encoger o extender según en qué momentos, y luego que donde tú la lanzas siempre vuelve a su dueño, en este caso a Thor, ¿vale? Pero también en la inscripción que se supone que tiene este martillo de Thor dice que aquel que posea este martillo posee el poder del dios Thor. Entonces, claro, fueron buscadas, se lo dicen también por los nazis, fueron buscando otro tipo de objetos, ¿no? Luego comentaré. Y uno de los objetos era este, primero porque formaba parte de las sagas nórdicas, hombre, porque tener el martillo de Thor pues te daba poder. Los nazis no lo han conseguido, pero bueno, sí que lo ha conseguido este señor. Sabe mejor ver. Y que le ha puesto ahí un martillo de Thor que parece pues una maza ahí un poco extraña. Pero bueno, ¿queréis que para él todo vale y todo sirve y la cantidad de cosas que iba haciendo, pero me refiero a esos de los objetos que no se puede ver porque a saber dónde está, y hay otros objetos que os estoy contando que sí se pueden ver. Aquí os recomiendo, siempre me gusta recomendar literatura, bueno, pues ahí tenéis a Lorenzo Fernández Bueno, Los templarios, nazis, objetos sagrados, que fueron buscados por templarios, por nazis y por cantidad de gente que consideran que tener su posesión te daba pues eso, un cierto privilegio. Y claro, si hablamos de nazis, no vamos a hablar de templarios esta vez. Si hablamos de nazis, pues nos tenemos que ir a esta asociación, ¿no?, a la sociedad de la Ahnenerbe, que era la sociedad para la herencia ancestral. Eran como 43 departamentos diferentes, cada uno especializado pues, en algo, ¿no?, en lingüística, en danzas populares, en leyendas, en simbología, etcétera, etcétera, y por supuesto en la búsqueda de objetos sagrados, de objetos mágicos, para asentar ese tercer Reich. Bueno, ahí tenéis el símbolo, que también todo tiene que ver con las runas nórdicas y todo tiene que ver un poco con ese asentamiento del poder espiritual, porque ellos pensaban que para mantenerse esos 1000 años que quería el Tercer Reich, no solo servía el poder militar, el poder de su ejército, sino también el poder espiritual, el poder de estos objetos esotéricos. Pues fue buscado, y una de las cosas que buscan, con más ahínco, la primera, es la lanza de Longinos. ¿Os acordáis lo que os dije antes de la espada de San Pablo? Que no era una espada, era Pancho, y que no era de San Pablo. Pues con la lanza de Longinos pasa 3/4 de lo mismo. No es una lanza y nunca pertenece a Longinos, pero bueno, salvo ese pequeño detalle, sabéis que la lanza de Longinos no solo hay una, la que buscó Hitler y que la encontró, de hecho dice que uno de los motivos para invadir Austria en el año 1938
fue ir al Museo de Hofburg, al museo donde estaba el tesoro de los Habsburgo, para conseguir algo que le fascinaba desde pequeño, que era esta lanza de Longinos. Por cierto, ahora vuelve a estar en el Museo de Hofburg. Pero es que hay por lo menos 5 lanzas de Longinos. ¿Cuál es la auténtica? Ya sabéis un poco lo que dice también la leyenda, que Longinos, cuando va con la lanza, en fin, la lancea en el costado, tenía cataratas Longinos, entonces una gota de sangre de Jesús le llega a los ojos y se cura de cataratas. Entonces, bueno, desde ese momento, José de Arimateas, que estaba por allí, esta sangre es prodigiosa. Dice que recoge en un vaso, que era el Santo Grial, recoge parte de esa sangre y también recoge la lanza y se la lleva a buen recaudo. Unos dicen que a Inglaterra, otros dicen que a Francia. Pero bueno, la lanza de Longinos, como veis, aquí os he puesto varias. Aquí sería la típica, la que está allí sería la de Hofburg. Veis que en el fondo es una especie de cuchillo, más que de lanza, sería un cuchillo de la Edad de Hierro, que en el interior, además, incrustado en la Edad Media, uno de los supuestos clavos de la crucifixión. Entonces está revestida de plata, de oro, para recubrirlo todo. Bueno, esa es la que estaría en el Museo de Hofburg, esta sería la que se ve en el monasterio de Snyathin, en Armenia, en la catedral, y esta sería la del Vaticano, porque la del Vaticano tiene una, pero también hay otra que estaría en Cracovia, en Polonia. Pero bueno, la más conocida es la de Hofburg, la que buscó Hitler y la que cuando fue encontrada él quería luego buscar más, no solo él, sino Himmler. Himmler, a través de la Nerve, quiso buscar más objetos de poder, como diciendo, bueno, ya tenemos uno, la lanza de Longinos. Ahora vamos a por el Arca de la Alianza, vamos por el Santo Grial, vamos por la Mesa de Salomón, vamos por el Sursum Corda. Y la lanza de Longinos lo que hacen es que la guardan, la protegen en Nuremberg, en un búnker de Nuremberg, y allí permanece durante bastante tiempo. Ahí tenéis a Hitler obsesionado por esa lanza del destino. Ahí fijaros que es la lanza de Longinos y también la lanza del destino, porque tiene asociada una leyenda pero también una maldición. Aquel que tenga la lanza del destino tendrá el poder del mundo, pero aquel que la pierda perderá su vida y también perderá ese poder. Entonces por eso dice que la lanza del destino o la lanza de Longinos fue pasando de mano en mano, fue pasando pues desde la época, por ejemplo, de San Mauricio con la Legión Tebana, que decía que ponía esa lanza, el famoso cuadro del Greco lo refleja, de que luego pasó a Constantino, que le sirvió para ganar a Magencio en la batalla de Puente Milvio, y luego dice que pasó pues, a Federico Barbarroja, a Carlomagno, en fin, a tantos y tantos y tantos. Pero el hecho es que cada vez que perdían la lanza, perdían su vida y por lo tanto perdían el poder, no solo él, sino también su linaje. Bueno, pues a Hitler le pasó 3/4 de lo mismo. Ahí tenéis la lanza, una foto mucho más cercana y con un clavo, aquí lo tenéis, uno de los clavos de la crucifixión de Cristo. ¿Pero qué pasó? Es verdad que dice que fue custodiada y guardada durante un tiempo en ese castillo, en el castillo y en el búnker de Nuremberg, hasta que el ejército norteamericano, el séptimo ejército norteamericano en concreto, entra en abril de 1945 y lo primero que hacen es intentar buscar dónde estaban este tipo de objetos, y justo cuando entra, dice, hay una parte de historia y una parte de leyenda, cuando el capitán James Horn entra dentro de ese búnker de Nuremberg, un 30 de abril de 1945, recupera la lanza del destino, que estaba allí custodiada encima de una especie de trono de terciopelo. Entonces, cuando recoge esa lanza, ese día en concreto, a esa hora en concreto, Hitler, en su búnker de Berlín, se estaba pegando un tiro en la boca. Una vez más, la maldición se cumplió. Cuando la lanza es recuperada y es perdida, también su vida es perdida y pasó a otro plano, a saber dónde estaba Hitler. Pero para que veáis un poco cómo a veces este tipo de historias se van concatenando y van coincidiendo con lo que nos dice la propia tradición. Donde se quería guardar todos estos objetos de poder era el castillo de Berchtesgaden, en Baviera, ¿no? Himmler, como lugarteniente de la Orden Negra y del Sol Negro, quería que se hicieran una serie de departamentos y cada departamento hubiera uno de estos objetos que ellos estaban buscando. Solo hay constancia de que encontraran la lanza de Longinos y no tanto del Santo Grial y de los demás. Por cierto, en el suelo ahí tenéis el Sol Negro, que también tiene mucho que ver con el misticismo que ellos propugnaban. Y querían, dentro de esa simbología, querían que quedara potenciado a través de 12 objetos de poder que fueron buscando. Y nos vamos al Santo Grial. No solo con esto podría darle una charla, intentaré ir muy rápido, ¿no? Pero bueno, el Santo Grial, pues, otro objeto de poder,
que se ha buscado por todo el mundo, ¿no? Por templarios, por distintas órdenes religiosas, por grupos secretos y, como no, también por la Anenerve, por esta sociedad de la herencia ancestral. ¿Qué pensáis? ¿Que lo llegaron a conseguir el Santo Grial? Está en León. ¿Qué pensáis del Santo Grial? ¿El Santo Grial pensáis que era realmente la copa o el vaso de la última cena que tuvo Jesús? ¿Que es algo más, que tiene que ver más con una búsqueda, con un símbolo? Tantas y tantas cosas, ¿verdad?, que se podrían decir Santo Grial. Pero bueno, para no divagar demasiado, si nos vamos como objeto físico, que es lo que realmente se buscaba, es decir, la copa en la que bebió Jesucristo la última cena, que curiosamente creo que es importante resaltarlo. En esa última cena había 13 personajes, ¿no? Digo yo que cada uno tendría su vaso y su copa y su grial. ¿Qué ha sido del grial de Judas? ¿Por qué no lo busca nadie? Ese sería el grial maldito. Hay una película, por cierto, bastante infame, que se llama así, el grial maldito de Judas, donde van buscándolo y bueno, y al final aparecen vampiros, aparecen de todo. Pero me refiero que en esa última cena había 13 griales, ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Siempre se habla del mismo, del grial de Cristo y los demás que ya no se aparecen. Bueno, ahí tenéis un cuadro de Juan de Juanes donde aparece, como ves, un grial en la mesa, que ese grial sería este. Es el que estaría en la catedral de Valencia. A ver, resumiendo, de los muchos griales que dicen que están repartidos por Europa, que dicen que hay cientos y tal, mentira. No hay más de media docena. Y de la media docena que hay, todos son falsos, menos dos. Y esos dos, qué curioso, están en España. Y cuando digo que están en España, me refiero a ver, la prueba definitiva no la tenemos, pero bueno, siguiendo un poco las leyendas, la historiografía, el material con el que está hecho el grial sería la parte de arriba, no la parte esta, que esta sería un adorno medieval que se incorporó. El grial sería la piedra, ¿de acuerdo? Una piedra preciosa, una piedra de ónice, una piedra también dice de ágata, que sería el otro grial que ahora os voy a comentar, y que sería un material que correspondería a una celebración del Shabbat en aquella época y de una casa, bueno, pues, noble, como era la de José de Arimatea. Por muchas peripecias a través de los Pirineos, pues llega directamente a la Catedral de Valencia, donde lo podéis ver. O sea, ahí está en una urna y lo podéis ver en días propicios. Pero aparte de este grial, como sabéis, hace poco se empezó a hablar que en la Basílica de San Isidoro de León también se había descubierto, o más bien redescubierto, que aquello que llamaban la copa o el vaso de Doña Urraca, pues era un grial. Gracias a esta mujer, a Margarita Torres, una de las historiadoras, que en Los Reyes del Grial cuentan todas las peripecias, los testimonios, los documentos que procedían del mundo árabe y cómo esa copa de Doña Urraca, pues al final parece que era el Santo Grial. ¿Qué quiere decir esto? Ahí lo tenéis, ahí se puede ver, creo que tenéis otra foto, aquí. También de piedra muy similar, también, más o menos de la época, donde no sería ninguna aberración de que este tipo de materiales y de griales fueran utilizados en la Jerusalén de los judíos de aquel momento. No así, nunca algo que tuviera oro, no así algo que fuera de madera, porque era poroso. Eso estaría totalmente prohibido por las normas hebreas. Pero esto sí, por supuesto sería la parte de arriba también, aunque aquí hay como dos trozos, habría como dos especies de griales, que serían el basamento y lo de arriba, pero lo de arriba sería... Bueno, hay toda una historia que ya digo, sería larga para contar, porque incluso le falta una esquirla que pidió Saladino, ¿no?, para curar a su hija. En fin, hay muchísimas pruebas que también indican que este grial, que llega por otra vía, porque llega a través de Egipto, llega a través de Denia, y de Denia se lo dan al rey Fernando II de León, pues un poco como un obsequio. Y también tiene todo el pedigrí, por decirlo así, para considerar que podría ser el Santo Grial. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo no sé si será o no será, pero a lo mejor los dos sí que estaban en esa última cena, porque hay una tradición de uno, que sería el de Valencia, que lo conecta directamente con la tradición del vaso que tendría San Pedro, fundador de la Iglesia, y el otro grial tendría la tradición que lo vincula y que lo conecta con Jesucristo. Los dos podrían ser auténticos, los dos estarían en aquel momento de la última cena, y los dos, por distintas vías, han llegado a España. Casualidad o no, el hecho es que, a lo mejor, quién sabe, tenemos dos de los objetos de poder más buscados y más venerados dentro de la historia de la cristiandad. La Arca de la Alianza
¿Qué os voy a contar? También, pero bueno, lo cito porque sería otro objeto de poder buscado por la Neverve, pues buscado por los nazis y buscado por tanta gente. La Arca de la Alianza, con instrucciones directamente de Yahvé a Moisés para que lo construya con madera de acacia, con unas dimensiones concretas, recubiertas de oro, y para contener, en principio, las tablas de la ley, ¿vale?, la vara de Aarón y también una vasija con un poco de maná, que fue el alimento que le sirvió durante todo el éxodo. Pero es que a la vez, este Arca de Noé tendría como dos finalidades. Por una parte sería una especie de teléfono para hablar con Yahvé, es decir, se comunicaba. Bueno, ya sabéis que encima además tenía dos querubines, ¿sabes? Es curioso porque toda la forma que tiene, incluso todas las arcas de la alianza que veis aquí, con todas las variantes, tiene siempre algo parecido. Siempre arriba, esos querubines que están enfrentándose con sus alas. Por una parte sería como una especie de teléfono con Yahvé, que decían que servía para comunicarse porque la presencia de Yahvé estaba allí, y de hecho, por donde iban, siempre iba la nube de Yahvé, esa nube tan misteriosa, tan ufológica, que les iba acompañando, y por otra parte era un arma. Era un arma poderosa, porque allí donde llevaban el arca ocurrían cosas y moría gente. Acordaros un poco con las murallas de Jericó y con los enemigos que iban destrozando, invocando o activando este arca. Con lo cual es algo más que una reliquia, ¿no? Es un objeto potentísimo. Comunicas directamente con tu Dios, con Yahvé, y por otra parte es un arma terrorífica. Por cierto, en una de las batallas la perdieron con los filisteos. Los filisteos mataron, dicen que a 30.000 judíos, y se quedaron con el arca. Eso no lo sabíais, ¿no? ¿Qué pasó con los filisteos? Pues que, como no sabían cómo operarla, porque el arca era peligrosísima, pues empezaron también a caer, ¿no?, como chinches. No sabían protegerse también, porque los que tenían que activar el arca eran sacerdotes de una tribu, la tribu de Leví en concreto, y además estaban protegidos por lo que se llama el Urim y el Tumim, una especie de pectoral con 12 piedras, cada piedra representando a una de las 12 tribus de Israel, ¿vale? Es un dato muy interesante, quiere decir que emitía un tipo de radioactividad que si no vas protegido, pues con tu vida acababa. Y con los filisteos, pues iban muriendo, algunos pues eso, con enfermedades, con pústulas, con todo tipo de problemas, hasta que se la devolvieron. Pero es que se la devolvieron. Para nosotros, porque si seguimos directo a la alianza, acaban con todas. Bueno, lo digo un poco para que veáis que era algo muy, muy potente y aún así ha sido buscado. ¿Dónde pensáis que podría estar el Arca de la Alianza? Porque a día de hoy, que yo sepa, no está en ningún museo. ¿Dónde pensáis que podrá estar? No, Etiopía. Bueno, una de las hipótesis sería Jerusalén, evidentemente, que siempre fue escondida allí, ¿no? Cuando llegara Nabucodonosor, que fue escondida. ¿Dónde? Unos dicen que a lo mejor en el Monte Nebo, otros dicen que debajo de lo que es la actual, de lo que queda del Templo de Salomón, otros dicen que a lo mejor estaría debajo a lo mejor de la cúpula de la roca, en distintos lugares, pero escondido en Jerusalén, ¿no? O incluso debajo de lo que es el Gólgota, ¿no?, de lo que se considera que es ese macizo donde fue crucificado Jesús y bueno, tantas y tantas personas. Y otros hablan de Etiopía, efectivamente. Hay una tesis de Graham Hancock, no es el único que la defiende, de un libro que se llama Símbolo y Señal, donde va siguiendo unas pistas y le conducen a Etiopía. Y dentro de Etiopía a un lugar concreto. Según él, y según ciertos testimonios, el arca, siguiendo las pistas de este libro sagrado, los etíopes, el Kebra Nagash, un poco algo así como el libro de la gloria de los reyes de Etiopía, pues ahí contarían un poco las peripecias de qué pasó con ese arca de la alianza. Cuenta que la reina de Saba visitó a Salomón, tenéis una de las imágenes del Kebra Nagash, uno de esos, ya digo, libros sagrados, es como la Biblia o como el Corán para ellos, para este grupo de cristianos ortodoxos, y lo que hace referencia es la presencia de la reina de Saba a Salomón, que le visita, y entonces, aparte de hacer regalos y muchas cosas más, pues parece que hubo encuentros bastante cercanos. No sé si encuentros en la tercera o la cuarta fase, encuentros íntimos, pronto del cual tuvo un hijo, no él, sino ella, y ese hijo llamado Menelik I, que forma parte de una saga interesantísima de la cual los etíopes se consideran dignos sucesores. Bueno, Menelik, ella, la reina Saba, se va embarazada, tiene el hijo, en fin, le da un anillo, ¿no?, el rey Salomón para reconocerle. Cuando es mayor de edad, visita a su padre y como regalo, pues su padre, Salomón, el rey Salomón, le da una réplica del Arca de la Alianza. Entonces aquí entra ya la clave, según el Kebra Nagash, este libro. Porque Menelik dice, réplicas a mí
y lo que hace es que pega un cambiazo, roba la auténtica arca de la alianza, el templo de Salomón, y deja la réplica. Y con ese arca se va a Etiopía, se va a su madre, ¿no? A la reina de Saba. ¿Qué ocurre? Pues el relato que se mantiene, que se dice aquí, es increíble, porque dice que se traslada con una rapidez tremenda, es como si se teletransportara, es decir, que los poderes mágicos que tiene el Arca de la Alianza le sirvió para que ese traslado, que debería durar semanas, pues duró unas horas, cual sería efecto de portentosos de la propia Arca de la Alianza. Bueno, y el hecho es, siguiendo la tesis de Graham Hancock, es que fue a Etiopía y de allí no ha salido. Entonces, muy bien. Por cierto, ¿veis a la reina de Saba? ¿Qué color tiene de piel? Si era de Etiopía, no sé, que hay veces que no afinan bien las leyendas. No es que quiera ir a pillar, pero está en multitud de cuadros donde aparece así representado. El rey Salomón, y ella guapísima, pero blanca, ¿no? Bueno. Pero si es de Etiopía, en aquella época y ahora, pues en fin. Y ya esto es el colmo, ¿no? Aquí la reina de Saba, con Gina Brígida, también blanca. Cuando realmente esta sería una de las imágenes reales de cómo tendría que ser la reina de Saba. Mente negra, con rasgos etíopes, como tendría que ser. Muy bien. Bueno, pues el lugar donde dice que actualmente estaría el Arca de la Alianza, bien custodiada de que nadie la puede ver, estaría en Aksum, una de las ciudades del norte de Etiopía, y en concreto en la iglesia de Santa María de Sion. Cualquiera que vaya allí no le permitirá el acceso, porque hay allí un guardián que dice que no. Pero dice que no tanto ya por cuestiones sagradas, en fin, de religión, de tabú, de política, sino porque aquel que se acerca al arca sin protección, bueno, una vez más, lo que nos dice en los textos bíblicos. Y por eso no llueve ¿Eh? Y por eso no llueve de Esa es una de las condiciones, sí. A saber, bueno, hay una fiesta que le llaman del Tinker, que lo que hacen es que sacan una reproducción no del arca, pero sí de las tablas de Moisés, de los 10 mandamientos, que es muy curioso porque es lo que se supone que estaría en el interior del Arca de la Alianza. Entonces hay toda una ceremonia que es a principios del año, en enero, donde rememoran con esa fiesta del Tinker que ellos tienen la auténtica Arca de la Alianza, pero nunca la podrán sacar, ni siquiera podrá ser reproducida. Algo parecido pasa con la Mesa de Salomón. La Mesa de Salomón, que también aquí hay mucha leyenda alrededor de ella, entraría dentro de ese tipo de reliquias poderosas, que es algo más que una reliquia, es una especie de elemento tecnológico. ¿Por qué? Porque también asociado a Salomón, por lo tanto estaríamos hablando del año 1000 a.C., tendría inscrita en esta mesa espejo de Salomón, yo creo que va más por un espejo de Salomón, tendría inscrito una serie de letras que sería el nombre secreto de Dios, el Sensemáfora. Tienes el poder de la creación, porque si tú eres capaz de invocar el nombre secreto de Dios, tienes también ese poder divino de la creación, y por lo tanto te conviertes en un Dios. Por eso es tan importante conseguir esta mesa de Salomón. Bueno, tiene muchísimas peripecias, tampoco era un charla solo de la mesa de Salomón, no sé qué imaginaron, pero básicamente, una vez que Nabucodonosor entra también en el templo de Salomón, dice que es custodiada, guardada, al final llega la invasión que hace Tito en el año 70, ¿no? Cuando entra directamente en Jerusalén, se lo lleva hacia Roma, lo esconde en el templo de Júpiter Capitolino, allí está hasta el año 410, donde Alarico I pues saquea Roma, se lo lleva, va pasando por distintos lugares, de Carcasona hasta la batalla de Bouillé con Alarico II en el año 507, y hay que conservar esa mesa de Salomón. Entonces es cuando ya pasa a los Pirineos y de Toulouse, de Tolosa, pasa directamente a Toledo, y en Toledo ahí está hasta qué año, hasta 711, hasta la invasión de los musulmanes. Ahí se esconde y tiene distintas peripecias. Hay crónicas musulmanas donde dice que tanto Tariq como Muza fueron buscando ni más ni menos que la mesa Salomón, la mesa de Solimán, ¿no? Y por todo lo que representaba. De hecho, también el sultán de Damasco la quería. Bueno, va pasando distintas peripecias, hay que reflejar un poco los templarios de la mesa Salomón de Nicolás Wilcos, que ya sabéis que ese es la Bagalán, y que tenía varias obras, donde él habla de la pista jienense. Según él, va a parar a Jaén y una sociedad secreta la custodia. Otros hablan de la pista toledana y otros dicen que va hacia el norte, que va hacia Medina Celi, o que estaría en Cantabria. Y otros dicen que fue deshecha en distintos trozos y fue a parar a distintas mezquitas del mundo islámico. Bueno, el hecho
es que sí es cierto lo que cuenta la leyenda, claro, incluso hay una película que hace referencia, que lo recomiendo, la verdad que es una película muy chula, porque incluso Buñuel, Dalí, también estuvieron en busca de la mesa Salomón, pero siguiendo la pista tolerante. De ser cierto, aquel que encuentra la mesa Salomón, si es que todavía está intacta, y logra descifrar ese mensaje, un mensaje curioso, ¿no? Porque una de las leyendas árabes dice que Tarim la llega a encontrar en el castillo de Farás, que estaría en los alrededores de Toledo, y dice que quita una pata y coloca otra exactamente igual. Un acto absurdo, ¿no? ¿Por qué quitas una pata y colocas otra exactamente igual para dársela a Muza? Solo tiene una explicación, y es que en esa pata, si hubiera una inscripción, hubiera una letra de ese código, sin el cual tú no puedes descifrar ese semáforas, ese nombre secreto de Dios. Para que veáis que da mucho juego la mesa Salomón, pero sería otro de los objetos de poder, igual que efectivamente habíamos dicho, la sábana santa, la cual no me voy a extender, porque también nos daría para otra semiconferencia. Pero si hablamos ya de las piedras sagradas, hay una que es muy conocida, la Kaaba, ¿no? Esa piedra, se supone que es un meteorito, la piedra negra, venerada por todo el mundo musulmán y que estaría en la mezquita de la Meca. Esa sería una piedra, sería un petillo, sería algo muy importante para toda una religión, la religión del libro, como es en este caso el Islam. La cito porque sería efectivamente un objeto sagrado, de hecho, la gente no se puede ni acercar a él, ¿no? Salvo pena de muerte, y como mucho, pues hay como una, dicen que hay una pequeña rendija donde tú puedes ver un poco parte de esa piedra, igual que pasa con lo del pilar de Zaragoza, ¿no? Que puedes ver un poco parte de ese pilar y hasta tocarlo. Pues aquí pasaría algo parecido. Pero fijaros con la piedra de Escón, con la piedra del destino también, una vez más, la piedra del destino, la piedra de la coronación, que tiene mucho que ver con las dinastías escocesas. Dicen que esta piedra es la que sirvió de almohada a Jacob. Si nos vamos al Génesis, Jacob, sabéis que se apoya en una piedra y ahí es donde tiene un sueño, donde ve una escalera que va bajando y subiendo unos ángeles, ¿no? Bueno, pues esta sería una piedra sagrada, evidentemente, porque se asocia a Jacob y luego, pues, por distintas peripecias, dice que fue a parar a las tribus pictas de Escocia, y en Escocia se mantuvo durante bastante tiempo en Edimburgo, de Scone primero, en la piedra de Scone, en el castillo de Scone, hasta que fue robada por Eduardo I a finales del siglo. Eduardo I en Tierras Largas. ¿Habéis visto la película Braveheart? Es el que sale por ahí, ¿no? Ese tío tan malote, pues es el que roba la piedra a los escoceses y se la lleva a Westminster. Y ahí está en Westminster prácticamente hasta el año 1996. Es decir, donde se coronan todos los reyes de Inglaterra, es en esta piedra que está debajo de ese trono. ¿Qué ocurre? Que en el año 1996, cuando está de primer ministro John Major, vuelve otra vez para Escocia con una condición. Dice, la volvéis a tener porque realmente os corresponde, sois los legítimos poseedores, pero cuando haya que coronar a un rey de Inglaterra, lo devolvéis para hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Le han coronado a Carlos III con esta piedra? Sí. Efectivamente. Ahí le tenéis, la ceremonia, ahí tenéis como a Carlos III y a su mujer, a la reina ya, efectivamente, a Camila, pues toma posesión y toma juramento en la silla donde debajo está esa piedra de Scone, esa piedra del destino. Porque no quedas legitimado como rey de Inglaterra si realmente no estás bajo los influjos y bajo la energía de esa piedra. Que parece que es absurdo, que parece que es una superstición, pero es que a día de hoy, como veis, se sigue produciendo. Yo cuando vi la ceremonia me acordé y dije, oh, qué curioso, ¿no? Cómo las leyendas tienen el poder que uno le quiere dar, y desde luego los británicos a esta piedra, aunque sea alguien roba, que por cierto fue robada, esta piedra, si alguien la roba, le cae una pena mayor que la pena de muerte, ¿no? Porque para ellos es más que un símbolo. Y bueno, dentro ya, para ir un poco terminando, porque daríamos mucho juego, hay otras cosas que desde mi punto de vista son falsas. También habéis oído hablar de la calavera del destino, estas calaveras hechas de cristal de cuarzo, dice que si consigues las 13 calaveras que pertenecerían a la cultura maya, a la azteca, pues tendrías también el destino del mundo. Desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de credibilidad y tampoco me voy a referir a ellas en profundidad. Pero bueno, a día de hoy se sigue diciendo que la famosa calavera, que una de ellas, por cierto, una de las copias, se sabe que son copias todas fabricadas en el siglo XIX, está en el British Museum, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ves la famosa calavera que está en el British Museum, pero aquí tenéis la película, la cuarta película de la serie, Indiana Jones, que está la película tan mala como tan falsa es la calavera, así que no me voy a extender demasiado. Y si nos vamos a los bastones de poder, pues ahí tenemos el Simiwi, y ese bastón, esa piedra que habla,
que tiene mucho que ver también con Argentina, bueno, tiene también que ver con Orfeo Ulises, que dice que la consiguió del Tíbet, cuando estuvo por allí meditando en el Tíbet, y que se la dieron como un regalo de Shambhala. Shambhala, sabéis que es una especie de ciudad mítica, entonces se la regala, la lleva a Argentina, en concreto a un lugar muy poderoso y muy sagrado de Argentina, que sabéis que es el cerro del Uritorco, en Capilla del Monte, y ahí, pues, los comechingones, que es un poco como el pueblo que custodia esas zonas, esa ciudad sagrada, que hay una ciudad subterránea, que es la ciudad de Eres, pues el bastón de mando estuvo en posesión de Orfeo Ulises durante un tiempo, luego pasó a Guillermo Carrera, y consideran que este bastón es algo más que un bastón, ni más ni menos que es un cetro de los cielos y un cetro asociado a Shambhala y a la Hermandad Blanca, ni más ni menos. Ahí lo tenéis a Orfeo Ulises, con su bastoncito, por cierto, que viene del oso, y Benítez, sabéis que tiene también un documental, uno de los capítulos de su serie, donde se hacía referencia a este bastón de mando y a todas las propiedades supuestamente prodigiosas que tiene. Pero para mí es mucho más interesante que ese bastón de mando, también relacionado con el Tíbet y con la Hermandad Blanca, lo que sería la piedra o la joya de Chintamani, que estaría también custodiada en una de esas torres de Shambhala, allí donde esté Shambhala, porque estaríamos hablando de una especie de ciudad etérea, y fue pintada, fue reproducida parte por Nicolás Roeris. Nicolás Roeris era uno de esos viajeros que estuvo por el Himalaya buscando precisamente a sus superiores desconocidos, buscando a los miembros de la Hermandad Blanca y buscando estos objetos de poder. Leer cualquier cosa de Nicolás Roeris porque es interesantísimo. Nicolás Roeris hizo muchos cuadros. Uno de esos cuadros, que lo titula así, Chintamani, es que hay una especie de corcel, de caballo, que tiene en su lomo algo que brilla. Eso sería Chintamani, la piedra que procedería de Orión. Dice que sería una piedra de la constelación de Orión, que cayó en la Tierra y que fue custodiada por los lamas más importantes porque sabían que era un regalo de los dioses. Bueno, pues Nicolás Roeris también lo deja reflejado en otro tipo de cuadros, siempre haciendo mención a este cofre, un cofre que queda iluminado porque en su interior estaría la piedra de Chintamani. Hasta el punto que dice que los propios guardianes de Shambhala le encargan la misión, le dice que le dan la piedra Chintamani para que llegue a Europa y que sirva un poco como catalizador para crear la Liga de Naciones, lo que luego se convertiría en la Sociedad de Naciones y más tarde en la ONU. Y que esa piedra sirvió un poco para aglutinar las ideas en pro de una Europa unida. Forma parte de la leyenda, pero qué bonita la leyenda, ¿no? Ahí tenéis uno de los cuadros más curiosos, ¿no?, de Unecueli, la luz del cielo, que está haciendo referencia, como no, una vez más, a la piedra Chintamani. Si Nicolás Roeris le dio tanta importancia es porque sabía que esta piedra caída del cielo, procedente de Orión, este regalo de los dioses, esta piedra custodiada por uno de los lugares más interesantes, ¿no?, que es Shambhala, muy asociado a Garta y por supuesto muy asociado a este tipo de ciudades mistéricas, pues tendría ni más ni menos que recordarnos que las piedras y los objetos de poder también están para iluminar el mundo. Y otra de esas piedras sería el dorje, o el paira, el dorje dentro del idioma tibetano, que también es lo que sirve de cetro y lo que tienen algunos lamas. Yo tengo una reproducción, cuando estuve en el Tíbet, y compré también una de estas reproducciones, que sería un dorje, que tiene también unas propiedades no solo metalúrgicas por el tipo de metal con el que está hecho, sino también tecnológicas, porque lo asocian al rayo o al relámpago de Indra, a uno de los dioses de la mitología hindú. Bueno, sea como fuere, os he hecho un pequeño repaso, he intentado ser lo más rápidamente posible, espero no agobiaros con tantos datos, pero yo creo que sí son muy suficientes dentro de toda esa cosmovisión que os he intentado representar para que nos demos cuenta que hay objetos de poder que forman parte de la mitología, que han desaparecido, hay otros objetos de poder que están a día de hoy custodiados en museos, o en basílicas o en monasterios, pero que, por independencia de que sean verdad o no sean verdad las leyendas y las historias que les cuentan sobre ellos, lo cierto es que se les ha otorgado poder. Y cuando tú a un objeto le otorgas poder, evidentemente se convierte en algo más que un objeto, se convierte en un símbolo, a veces se convierte en un icono auténtico. Y para terminar, muchas veces me podéis preguntar, ¿no? Bueno, pero al final, ¿para ti cuál es el mejor objeto de poder de todos los que has citado? Que yo también os podría hacer la pregunta, para vosotros, de todos los que he citado, ¿con qué objeto, si tuvierais ahí un listado y pudierais ahora adquirirlo, con qué objeto de poder os quedaríais? Me imagino que habrá diversidad de opiniones, unos con la lanza del destino, otros con la arca de la alianza, con el salto grial, con el simi-winky, con tantas y tantas cosas. Pero yo os doy mi opinión, si queréis. El mejor objeto de poder, el mejor objeto de poder, lo tenemos cada uno.